Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, mi nombre es Verónica Insausti y esta es una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Este próximo 25 de noviembre se conmemora una vez más el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según Naciones Unidas, hay aproximadamente 736 millones de mujeres en el mundo que han sido víctimas de violencia. 30% de estas son menores de edad. Estamos hablando que una cada tres mujeres en el mundo sufre de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, este es un asunto de salud pública urgente que deben tomar todos los gobiernos en políticas públicas, en campañas de educación, en fin, un sinfín de aristas que hasta el momento no se han abordado de manera adecuada y lo que vemos es cada año una cifra peor que la anterior. ¿Cómo hacer? ¿Qué se debe hacer para tener, digamos, para poder manejar esta situación dramática? Vamos a conversarlo el día de hoy en Nuestra América en Disputa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Nuestra América en Disputa. Estamos en vivo y en simultáneo por las señales de NTV Noticias, Huayca, sedes Ecuador y sede Trabajo Colombia. Los invitamos a partir de ahora a que participen con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como les comentaba, todos los años se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las mujeres. Y bueno, pues estamos hablando que solamente en América Latina y el Caribe el 42% de las mujeres han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas y cada 2 horas se registra un feminicidio. ¿Qué hacer frente a esta situación? Para conversar sobre ello nos acompañan dos especialistas en el tema. Ellas son Diana Miloslavich, activista feminista, escritora, defensora de los derechos humanos, ha sido coordinadora del programa de participación política del Centro Flora Tristán y también exministra en Perú. Y también está con nosotros Angélica Mota, doctora en salud colectiva, antropóloga y feminista. Actualmente es profesora de antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora de la maestría de género en esta universidad. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Gracias por la invitación, Verónica. Saludos a todos y a todas quienes nos escuchan. Igualmente, saludos a todas y gracias por esta difusión y poner el tema central, digamos, ustedes como programa. Muy bien, muchas gracias a ustedes por participar en Nuestra América en Disputa. Angélica, empezamos contigo. Pese a todas las movilizaciones, a las campañas de concientización, a la movilización de millones de personas en el mundo cada 25 de noviembre para rechazar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en general, ¿por qué es que las cifras aumentan año a año? ¿Qué explicación le das a esta dramática situación? Mira, Verónica, creo que es bien importante entender que la violencia no es un problema aislado que se entiende en sí mismo. La violencia está vinculada con la desigualdad, con las profundas desigualdades de la sociedad. En un mundo donde hay una equidad entre las personas, la violencia muy difícilmente se va a dar. La violencia sostiene y disciplina una estructura jerárquica. Y en esa estructura jerárquica, lo femenino y ahí las mujeres, sobre todo, están en la posición de desventaja. Entonces, mientras sigamos sosteniendo una sociedad con múltiples desigualdades, la violencia se va a seguir dando. Y yo creo que hoy en día, en ese momento, por lo menos en el Perú, pero esto es algo válido para América Latina, vivimos un momento de desigualdades sostenidas ya por lógicas de mafia y de crimen organizado, que ha penetrado la vida social, política, económica y la fibra íntima de las relaciones sociales. Entonces, estamos viendo la mafialidad
operando en el gobierno, operando en la justicia, operando a todo nivel. Entonces tenemos casos como el del feminicidio de Sheila, que acabamos de ver este caso tan terrible, donde los perpetradores son policías que ya tenían casos de violación anterior y donde han sido protegidos primero por su fraternidad policial, ¿no? Y también por la propia justicia. Entonces, es toda una lógica de mafialidad que además reproduce la impunidad. Ahí donde hay desregulación de la sociedad y donde lo que se impone es la ley del que tiene más poder y el que puede rapiñar más, es muy difícil desterrar las violencias en general. Sí, no, y es perfecto el ejemplo que has dado del último feminicidio que se ha hecho noticia acá en Perú, ¿no? Sheila Cóndor, violada y asesinada por un policía que además fue protegido por la institución policial, y lo único que hace el ministro es decir, bueno, no lo vamos a enterrar con honores. O sea, en verdad es una vergüenza a nivel internacional esa respuesta por parte del representante del Estado peruano, ¿no? Y no se hace nada, la gente no confía en las instituciones, mucho menos en la policial, tienen una imagen de que es una institución corrupta. Ahora, tú, Diana, que has sido ex ministra de la Mujer, conoces el Estado por dentro. ¿Qué medidas estructurales se deberían cambiar para que casos como el de Sheila Cóndor no vuelvan a ocurrir? Bueno, yo creo que el caso pues de Sheila Cóndor también responde, quiero decir algo al respecto, ¿no? A estos cambios en la legislación que acaban de hacer en el Congreso, ¿no? Porque, digamos, finalmente la investigación para casos de feminicidio u otros casos está en manos de la policía. Y esto también es gravísimo. En los futuros casos, yo creo que así como están demandando la salida del ministro del Interior, varias organizaciones feministas, también creo que hay que revisar y volver a ver, digamos, cómo nos ha afectado la legislación en los procedimientos de investigación en nuestro país, ¿no? Porque en este caso, digamos, de Sheila se ve, digamos, la poca posibilidades de intervención que tenemos de la Fiscalía. Pero voy a la pregunta de qué hay en el Estado peruano. Bueno, nosotros en el Estado peruano tenemos el programa Aurora, ¿no es cierto? Hay, digamos, centros de emergencia en todo el país, ¿no? Hay mesas de concertación, digamos, mesas de diálogo en todos los distritos por ejemplo, en Lima, en todos los distritos de Lima, pero también lo que vemos es de que, digamos, ha habido recursos, es cierto que ha habido recursos para el programa Aurora en los últimos años, pero hay varias cosas. En el momento en que yo estuve en el ministerio, inicié un proceso de reestructuración del programa que no pude terminar, ¿no es cierto?, porque solamente fueron 7 meses, pero ese proceso de reestructuración no era algo que a mí se me había ocurrido, sino era una demanda de las organizaciones feministas y de mujeres que habían hecho, digamos, durante el gobierno de transición, de que había que modificar las estructuras que el propio Estado había ido desarrollando, porque se manejaban con metodologías, digamos, que tenían más de 20 años, y digamos, en el país todo esto se ha complejizado. Entonces yo sigo apostando, digamos, porque ahora el ministerio lo quieren, no hay claridad si lo quieren fusionar, degradar, unir con el ministerio con el MIRIS, en fin, digamos, eso es también la poca valoración que hay, digamos, de un espacio dentro del Estado que tiene que hacerse responsable, digamos, de las políticas, como dice Angélica, de las políticas de igualdad de género y de las políticas que garanticen una vida libre de violencia a todas las mujeres en nuestro país. Y entonces, yo creo que el Estado peruano en esta última
2 años se ha debilitado enormemente. Hay, digamos, servicios, así, habiendo una línea así en el Perú, pero también, digamos, hay que ser conscientes que en la última información del INEI, que ha sacado en un estudio de la ENDES que lo hace periódicamente, ellos señalan de que solamente el 9% de denuncias llegan a los centros de emergencia y al Ministerio de la Mujer. O sea que lo que les quiero decir es de que esta información que hay, ¿no es cierto?, sobre, digamos, el número de feminicidios, el número de denuncias que hay de las distintas formas de violencia, que nos parecen alarmantes. Hay un subregistro, o sea, de todas las violencias, no solamente para las mujeres en el Perú, sino esto es a nivel de todo el planeta, ¿no? Y entonces, uno de los puntos centrales es de que mientras en los estados, ¿no es cierto?, los gobiernos asuman que las soluciones, las mejoras a las políticas, a los servicios, sea solamente, digamos, responsabilidad de un sector del Estado o una responsabilidad, digamos, como si fuéramos un grupo minorizado. Estamos hablando de la mitad de la población del planeta Tierra que vive condiciones de violencia y de desigualdad, ¿no? Y entonces las políticas tienen que estar en el centro, ¿no es cierto? Yo creo que las políticas de igualdad de género y las políticas, digamos, para conseguir que las mujeres vivan libres de todo tipo de violencia es, digamos, un tema central, que debería estar en el centro, digamos, Claro. de los debates y discusiones, no solamente es un tema ahora que estamos en la transversal, ¿no? semana, Es un tema ¿no? transversal, no que el Ministerio de la Mujer se encargue con algún programa o concientizar a la policía, en fin, es un tema transversal, como tú mencionas, ¿no? Y más allá de lo que puedan hacer los estados con políticas públicas, Angélica, desde la sociedad, ¿qué se puede hacer para reducir la violencia de género? Quizás antes de responder a esa pregunta, quería complementar un poco en el análisis del Estado. El Estado es un ente que debería contribuir a transformar esta situación, pero lamentablemente está completamente penetrado por las lógicas del patriarcado y por las lógicas del crimen organizado y la corrupción. Entonces, es uno de los entes principales perpetradores de violencia contra las mujeres. Diana lo acaba de mencionar, el Congreso legisla a favor del crimen organizado, le ponen las manos a la policía la responsabilidad de hacer la investigación de estos crímenes. La policía, desde sus lógicas corruptas y patriarcales, son quienes en gran medida ejercen violencia, como violencia sexual y feminicidios a mujeres, ¿no? Este año han salido, por ejemplo, los casos que ya se venían denunciando desde hace mucho, pero este año se ha vuelto a visibilizar, como a niñas indígenas, profesores del Estado, las violentan sexualmente en territorios donde hay más desregulación y hay, digamos, mayor vulnerabilidad de estas niñas, ¿no? Y tenemos un ministro de Educación que sale a decir que son costumbres culturales, ¿no? Tenemos además estas niñas cuando salen embarazadas, ¿no? Por estas violaciones sexuales, no acceden a el aborto terapéutico porque el sistema de salud se resiste a darles este derecho. Entonces, en diferentes sectores del Estado hay una violencia sistemática y permanente contra las mujeres. Y bueno, el Estado es complejo. Tampoco podemos decir que todo es violencia desde el Estado. Hay mucha violencia contra las mujeres desde el Estado, pero creo que también hay sectores del Estado que están en una pugna con estas fuerzas, digamos, más criminales y machistas, ¿no? Y que intentan hacer las cosas bien. Y yo creo que hay que darle fuerza a esas partes del Estado. Se tiene que, como ciudadanía, entonces, buscar apoyar, por ejemplo,
que lo bueno que se ha venido haciendo desde el Ministerio de la Mujer, que es la entidad que tiene este tema de la violencia a su cargo, no se pierda, ¿no? No podemos permitir como ciudadanía que se fusione con el MIDIS, el Ministerio de la Mujer, y se debilite su función rectora para estas luchas. Ahí en el Ministerio de la Mujer es donde más experiencia acumulada existe y más bien lo que necesita es fortalecerse, ¿no? Y por otro lado, ya pensando como ciudadanía, nosotros tenemos que ver que la lucha contra la desigualdad y la lucha contra la violencia tiene que darse desde todos los niveles de la sociedad. Entonces, a veces nos sentimos muy lejanos, ¿no? Como ciudadanos comunes y corrientes pensamos que los feminicidios, por ejemplo, son algo que está lejos. ¿Qué tengo que ver yo con un feminicidio? Bueno, la violencia es un continuo, ¿no? Entonces va desde micromachismos, desde bromas misóginas, machistas, hasta comportamientos de control en las relaciones de pareja y hasta violencia física y feminicidios. Todo está traspasado por una estructura machista de pensamiento y de acción que tiene que cambiar. Y esos cambios los podemos producir desde nuestros espacios más familiares y cotidianos, como por ejemplo, no sé, a jóvenes que nos puedan estar escuchando. A ver, si en tu grupo de amigos están haciendo bromas machistas, no les sigas la cuerda. Es eso lo que en el día a día alimenta, ¿no? Una cultura que finalmente lleva a formas de violencia más fuertes y la justifica y la naturaliza, ¿no? En tus chats de WhatsApp, en esas bromas que hacen de mujeres o bromas homofóbicas, no participes, corta esa cadena, ¿no? En tu familia, ¿no? Si eres un padre, una madre de familia que tienes hijos e hijas, trátalas con igualdad. Dales las mismas labores, los mismos roles, que hombres y mujeres puedan entrar a la cocina, cocinar, tender las camas, limpiar la casa. Sembremos igualdad para desterrar la violencia. Entonces, yo creo que esto es algo que podemos hacer desde todos los sectores donde estamos, en las universidades, en las instituciones de trabajo, ¿no? No permitamos, alcemos nuestra voz cuando vemos acoso. Exacto. Y además eso es algo que puede hacer cualquier persona desde su ámbito, su entorno, y tiene un impacto quizás mucho mayor que el que pueda tener una campaña de concientización desde un ministerio público, por ejemplo, ¿no? En lo cotidiano, en el día a día, como tú bien señalas, Angélica. Ahora, Diana, hace un rato tú mencionabas que solo el 9% de los casos de violencia se registran en el Perú a través de este programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Y estamos hablando que, según cifras oficiales, este año, en lo que va del año, tenemos que el Ministerio de la Mujer ha atendido 70.000 casos de violencia contra la mujer. Esto significa que estamos hablando, si esto es un 9%, según lo que tú refieres, estamos hablando de cientos de miles de casos. Así es. ¿De qué forma, siendo en este momento, digamos, el Ministerio de la Mujer lo más posicionado, lo más estructurado en defensa de la mujer desde el Estado, de qué forma se podría reforzar, por ejemplo, el programa Aurora y otros más, para que no solamente sea el recibir la denuncia, sino haya una estructura de apoyo hacia la víctima? Mira, hay varias dificultades que tiene el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, digamos, no hay especialidades de profesionales, digamos, para atender víctimas de violencia. O sea, no hay en todo el sistema educativo universitario, no hay ninguna especialidad que diga, por ejemplo, acá vamos a tener psicólogos, hombres y mujeres especialistas en género que van a
trabajar, digamos, con las víctimas de violencia. No hay especialidades. El sistema universitario peruano, digamos, sí, hay algunos, digamos, universidades como San Marcos, la Universidad Católica, que tienen maestrías, han tenido diplomados, pero nosotros lo que necesitamos son profesionales, digamos, hombres y mujeres que trabajen, digamos, acompañando a las víctimas, no solamente en los procesos, digamos, para que accedan al sistema de justicia, sino también para que los acompañen, digamos, porque la mayoría vive un maltrato y son psicológicos, ¿no? Y entonces, nosotros teníamos la idea, yo fui una de las que promovía, nosotros tenemos una legislación en América Latina que es una de las más importantes, es la ley 3364, que modificó, digamos, todo el sistema de justicia. Ahora por eso que es grave lo que acaba de hacer el Congreso, porque antes, miren, había una víctima de feminicidio, no teníamos tipificado como feminicidio, pero, digamos, la investigación podía demorarse meses, años, para que la Fiscalía tomara acciones. El sistema fue modificado, ¿no es cierto?, legalmente, ¿no? Ahora ha sido cambiado, digamos, este último año, lo cual ha afectado enormemente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos un sistema universitario, digamos, que logre que en los próximos años especialidades en psicología, en trabajo social, en derecho, digamos, también en lo que es psiquiatría. Angélica debe conocer muy al detalle el caso de este psiquiatra que valora un caso, digamos, de una niña violada, ¿no es cierto? ¿Y qué puede decir un psiquiatra que ha pasado por las escuelas de medicina en nuestro país y donde no hay ni siquiera un curso sobre la igualdad de género y ni siquiera hay un curso de comprensión, digamos, de esta situación que vivimos las mujeres, digamos, de múltiples violencias a lo largo de nuestras vidas? Entonces, necesitamos un sistema universitario, digamos, que también se compre el pleito, digamos, de formar profesionales idóneos en los próximos años. Necesitamos mayores recursos, digamos, para fortalecer lo poco que hay dentro del Estado a favor de las mujeres. Necesitamos también un compromiso de los gobiernos locales y regionales. No basta que ellos cumplan con establecer mesas, que además a veces no tienen recursos. O sea, el compromiso, digamos, con las mujeres desde el Estado tiene que ser con todos los niveles del Estado. Pero yo quiero señalar dos cosas de la sociedad civil. Miren, hoy se está llevando a cabo el segundo tribunal para ver casos de feminicidio. Esto lo está realizando la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio. El año pasado fue el primer tribunal, se tomaron 3 casos emblemáticos para mirar, digamos, y hacerle recomendaciones al sistema de justicia dónde están las dificultades y nudos para que estos casos de feminicidios, digamos, alcancen justicia, ¿no? Lo otro también que yo quiero señalar, que en toda esta situación de violencia, de extorsión, de criminalidad también que nos atraviesa hoy en nuestro país, hay 2 organizaciones importantes de trabajadoras sexuales, como son Mi Luz, Cabida y Dignidad y Rosas Mujeres de Lucha. Y yo quiero decir lo siguiente, a las mujeres trabajadoras sexuales también las están asesinando. Hay 17 mujeres que ellas han denunciado y son muchos más. Y entonces, en esta complejidad que Angélica señalaba al comienzo de lo que son las violencias de género, están ahora amplificadas, ¿no es cierto?, en una situación, digamos, de criminalidad, de extorsiones también, que también es una nueva forma de violencia, y que hay esfuerzos de la sociedad civil. Digamos, estas víctimas de violencia realizan todos los meses plantones frente digamos, al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad está organizando, eso es lo que quiero decirles. Listo, gracias, Diana. Angélica, uno de los retos de la agenda feminista más importantes, digamos, en los últimos tiempos es que reconozcan la economía del cuidado, ¿no?
¿Cuánto se ha avanzado en colocar este tema en las agendas públicas? Bueno, yo creo que ese es un tema súper importante justamente para empezar a nivelar la cancha, ¿no? Ahí se construye una desigualdad fundamental entre hombres y mujeres, ¿no? Una desigualdad de género que también abona luego a situaciones de violencia. Entonces, la agenda de los cuidados es una agenda sumamente importante. Las mujeres en el Perú, de acuerdo con nuestra encuesta de uso del tiempo, ¿no? Trabajamos en total, sumando trabajo remunerado y no remunerado, 9 horas con 15 minutos más que los hombres a la semana. Y ganamos menos, ¿no? Y esta disparidad tiene que ver sobre todo por la gran carga de trabajo cuidado que fue bien evidente también en la pandemia del COVID. Ahora, en el Perú es un tema que está bien rezagado. Estamos bajo un gobierno que ha hecho alianza con los sectores antiderechos de mujeres, hay que decirlo, ¿no? Durante la época en que Diana, aquí presente, fue ministra, ¿no? Se pudo sacar un proyecto de ley para un sistema integral de cuidados en el Perú, y el Congreso ahí lo tiene, ¿no? Lo tiene dormido en realidad, lo han archivado, me parece, en la Comisión de Mujer y Familia y debería ser discutido en la Comisión de Constitución, pero ahí está archivado, ¿no? Y es algo imprescindible. Y más bien, ¿qué pasa con los cuidados? Los cuidados terminan estando sobre los hombros de las mujeres y a nivel de los sectores más precarizados de nuestra sociedad, las mujeres tienen un rol importantísimo a nivel comunitario, desde ollas comunes, desde organización de la sociedad civil en general. ¿Y qué vemos? Que ahora también están siendo víctimas de extorsiones y de violencia, ¿no? También se han dado casos de extorsiones y de violencia a comedores populares. Entonces ahí también se está tejiendo toda una trama de violencia contra las mujeres. Yo quería volver al tema un poquito de la sociedad civil organizada. Es bien importante que podamos contribuir a las iniciativas que se están dando desde las mujeres organizadas para visibilizar ese tema y para luchar contra ese tema. Por ejemplo, en el caso de este año, ¿no? Se han dado asambleas para poder organizar una marcha en contra de la violencia de género. De hecho, este sábado, y quería lanzar la invitación también para que todas se unan y también todas y todos en realidad puedan unirse a esta marcha. Es una marcha que tiene como tema central la violencia contra las mujeres, pero también visibilizando este marco de crimen organizado, ¿no? De mafialidad y también este marco dictatorial en el que nos encontramos ahora, ¿no? Las dictaduras son pésimas para los derechos de las mujeres y enfatizan más los rasgos violentos y autoritarios de la sociedad. Estamos en una dictadura, hay que decirlo. Hay una concentración de poder cada vez mayor en el Congreso y hemos visto como una violencia letal en las movilizaciones desde finales del 22, ¿no? Que nos han traído tanta muerte, se han quedado también ahí en la impunidad. Y ahí también tenemos muchas mujeres que han sido víctimas de violencia, madres además que están buscando justicia por esas muertes de sus hijos, de esposos, ¿no? Tenemos una situación de violencia generada por un gobierno dictatorial que mata a sus ciudadanos, generando una situación de sufrimiento, ¿no? En todos y todas, pero que recae muy fuertemente en las mujeres todo este tema de la búsqueda de justicia. Y ese es un tema muy actual ahora también para ser reflexionado en el marco del 25N. Así es que están todos y todas, ¿no? Sobre todo invitadas, invitados, invitades a participar de esta marcha tan importante contra las violencias, contra las mafias y contra la dictadura. Muchísimas gracias, Angélica. ¿Dónde va a ser el punto de concentración de esta marcha,
¿Va a ser solo en Lima o en diferentes puntos del Perú? De hecho, se están organizando marchas en diferentes territorios y en diferentes regiones de nuestro país. En Lima, el punto de concentración va a ser el Parque Aptao. Muy bien. A las 3 de la tarde, si no me equivoco, está la convocatoria. Perfecto. Entonces, yo reitero esta invitación para todos los ciudadanos que quieran participar a las 3 de la tarde, el punto de concentración Parque Aptao, marcha por la eliminación de la violencia contra la mujer. Bueno, muchísimas gracias, Angélica Mota, Diana Miloslavich. Excelente labor el que hacen ambas por el tema de cerrar las brechas de equidad de género. Ha sido un placer tenerlas aquí una vez más en Nuestra América en Disputa. Gracias, Verónica. Y nos vemos en la marcha. Bueno, gracias. Y decirle que están ahora en el Parque Aptao en Miraflores, porque el alcalde de Lima, ¿no es cierto?, ha cerrado las vías y pone obstáculos a las movilizaciones tanto de las feministas como de la comunidad LGTBIQ. Bueno, en cualquier distrito, pero ahí estaremos presentes en esta actividad tan importante. Muchas gracias a ambas. Gracias. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición del programa Nuestra América en Disputa. Chao.